Hola, bienvenidos a todos. El tema que hoy les voy a tratar es del siglo de las luces. Una frase de Voltaire está que el secreto de aburrir a las personas, a la gente, consiste en decírselo todo. La Ilustración, también conocida como el siglo de las luces, fue un periodo en el que la sociedad occidental avanzó de forma considerable en muchos aspectos de la vida. Se caracterizó por el racionalismo utilitario de la clase burguesa en su etapa ascendente, en la que consiguió la hegemonía estructural capitalista y la toma del poder político, aunque el despotismo ilustrado intentó inútilmente evitarlo. El siglo de las luces estuvo centrado en el periodo comprendido de la Segunda Revolución Inglesa, de 1688 a la Revolución Francesa, que está en 1789, aunque prosiguió en algunos sitios hasta llegar a 1830. Aquí podemos observar una imagen de los ilustrados. La idea principal que proponía era iluminar a la humanidad con las luces de la razón. Los pensadores de la época consideraban a la razón como un instrumento para adquirir más que para poseer conocimiento, y era utilizado para luchar tolerantemente a través del libertinaje intelectual antimetafísico, también conocido como librepensadores, y de la moral anticonformista. El pensamiento ilustrado. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos, sociales de la época. Este tipo de pensamiento se expandió en la población y se expandió por los hombres de letras, pensadores, escritores que creaban nuevas formas de entender la realidad y la vida actual. Los ilustrados rechazaban el arte por el arte. Creían que la pluma debía ser la espada de la cultura para aplastar la ignorancia. Era por tanto un movimiento realista que rechazaba la poesía, pues consideraba poco útil, pero que dio a los ensayos una gran importancia. Un ilustrado en especial importante fue Gaspar Melchor, que trabajó en el gobierno de 1744 hasta 1811, escribiendo ensayos donde explicaba su visión sobre la educación, la agricultura y demás. Fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo una gran influencia en los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. Este movimiento es conocido también como los iluminismos, porque consideraba que la razón era la luz que iluminaba el conocimiento humano, para poder sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por esta razón, el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de las luces. Los principales pensadores de la Ilustración son los siguientes: Charles Louis, en 1689 y 1755, fue un filósofo francés que escribió El espíritu de las leyes, donde establecía el principio de la división de los poderes del Estado. Francois Mariette, más conocido como Voltaire, escritor y pensador francés, defensor de la libertad de pensamiento y de la razón sobre la religión. Voltaire es el que mencioné al principio. Jean-Jacques, escritor nacido en Suiza. Una de sus obras más importantes es El contrato social, en que proponía a las personas nacen libres por naturaleza. Denis Diderot, intelectual francés,
autor de numerosas obras, promotor de la enciclopedia. Jacques Léon Rondeau, filósofo y matemático francés, impulsado por el enciclopedismo. Antonio Lorentz, biólogo químico francés, se lo consideraba el iniciador de la química moderna. El legado que deja el siglo de las luces es la libertad, los derechos humanos, la democracia, la igualdad de oportunidades, el capitalismo y su correlato, la economía de mercado, el impulso inigualable a la tecnología, la importancia de la ciencia, el papel destacado de la producción y interacción de bienes y servicios como forma de vida, fueron dimensiones de nuestro mundo que se establecieron por hoy aquí y se consolidaron a partir del extraordinario legado de la Ilustración. El despotismo ilustrado es un régimen político que se caracterizó en el siglo XVIII, cuyo lema era todo para el pueblo pero sin el pueblo. El despotismo ilustrado se enmarcaba dentro del absolutismo, pero usando la ideología de la Ilustración para mantener la monarquía absoluta que imperaba desde el siglo XVI. Se consideraba el final del despotismo ilustrado al surgimiento en Inglaterra de la monarquía parlamentaria, adelantándose a los vientos de cambio y a las revoluciones burguesas en el resto de Europa, siendo la revuelta más importante la Revolución Francesa de 1789, en la que fue depuesto el orden absolutista de manera violenta y fueron ejecutados los monarcas, entre otros eventos importantes que sucedieron en ese entonces. Y a manera de resumen le tengo un pequeño video. Siglo de las luces. Este siglo surgió en Francia en el siglo XVIII y fue llamado siglo de las luces porque aquí surgió un movimiento intelectual llamado la Ilustración. Estos ilustrados se consideraban pioneros de la luz, la razón y el conocimiento frente a la ignorancia. Ellos no estaban conformes en el mundo en el que vivían y criticaban todo aquello que no tuviera una base racional. Por esto dejaron de creer en todo lo celestial y sobrenatural, como la religión, la magia y las leyendas. Los ilustrados creían que era el momento en el que el hombre debía salir de esa ignorancia en la que los había dejado el clero, ya que nunca se interesó por educarlos, porque entre más ignorantes fueran, más fácil sería engañarlos. Para ellos la ciencia y la razón eran el progreso de la humanidad, por eso era muy importante que el hombre se educara, porque la razón humana combatía la ignorancia, y aquel que se quedara ignorante siempre iba a depender de aquel que tuviera el conocimiento. Los intelectuales tenían afán de aprender y de enseñar, ya que el 70% de la población europea era analfabeta. Por esto surgió la enciclopedia, y en ella querían plasmar todo tipo de conocimiento que les fuera posible, como la ciencia, la filosofía y las nuevas doctrinas políticas del siglo. Su principal objetivo era no solo educar a las generaciones actuales, sino también a las futuras. Para ellos la enciclopedia venía a iluminar un mundo que todavía era oscuro por la ignorancia. Querían que la sociedad pensara por sí misma, porque esa era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los ideólogos de la revolución sabían que con la ruptura del antiguo régimen y con la creación del nuevo, no solo había que cambiar las leyes, sino que también debían transformar al hombre. Los filósofos más importantes de este siglo fueron Jean-Jacques Rousseau, Claudio Adrián Helvesio, Denis Diderot, Immanuel Kant, Louis René, Robert Turgot, Mary-Jane Condorcet, Louis Michel Le Pelletier. Immanuel Kant. Él se enfocaba en dar una nueva perspectiva del conocimiento y de la ética del hombre. Cree que es necesario educar al hombre para que cumpla con el deber. Consideró que éste debe de ser perfeccionado con el paso del tiempo. El hombre no debe ser para el presente, sino para el futuro de la humanidad. Es importante destacar la disciplina en la educación del niño, ya que hace que cumpla con lo que le gusta hacer. Rousseau basó su
Gracias por su atención. Abajo en la descripción les dejaré un test.